Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Señor que podemos estar el último domingo de este año, ¿no? Como lo recordaban nuestros hermanos. Y estaba meditando ahorita antes de iniciar. Pues días van, días vienen. Meses van, meses vienen. Años van. Ya se nos está yendo ese año y años vendrán. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Alegrías vinieron, alegrías se fueron. Tristeza vino a nuestra vida, tristezas se fueron también. Probablemente, no solamente en este año, sino años atrás también, familiares, amigos que estuvieron aquí con nosotros ya no están. Pero el Señor es eterno. Y eso es lo importante, que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor, que Él es eterno y Él permanece para siempre. Y a pesar de las circunstancias difíciles, complicadas que podamos vivir en este mundo, porque nadie dijo que sería fácil. Es más, la palabra del Señor nos enseña que nuestra vida, aún siendo cristianos, no sería fácil. Hay momentos buenos y alegres en nuestra vida, pero también hay momentos de tristezas para nosotros. Así que, pues mi oración es esta, que el Señor hable a cada uno de los que estamos aquí. Les pido en el amor del Señor que meditemos en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, para que el Señor le dé a cada uno de los que estamos aquí, nos dé a cada uno de los que estamos aquí lo que cada quien necesita, porque solamente Él conoce. Hermano, hermana, yo no sé, o visita tú que estás aquí en esta mañana, yo no sé por lo que tú estés pasando. Yo no sé por lo que tú hayas pasado durante todo este año, este 2025. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí conoce absolutamente cada detalle, cada circunstancia, cada situación de tu vida. Y no se le escapa absolutamente nada. Ayúdenme a orar y vamos a meditar en este pasaje con el favor del Señor, y que sea Él quien obra a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre Celestial, Señor, queremos alabarte una vez más, darte la gloria y la honra por lo que tú eres, porque tú eres un Dios glorioso, majestuoso, todopoderoso, fiel y soberano. Y nos quedamos cortos, Señor. Queremos darte muchas gracias también porque nos has permitido este 2025, no solamente estar este último domingo de este año, sino también los domingos anteriores, Padre. Y solamente ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Queremos reconocer, Padre, que todas las cosas que hemos hecho y que hemos podido vivir durante este año, tú lo has permitido, Padre, y nos has dado las fuerzas para realizarlo en todas las áreas de nuestra vida. Y Señor, quiero poner este tiempo delante de ti. Ayúdanos a meditar en este pasaje de tu palabra, que podamos recordar, Señor, por qué quedó este pasaje escrito, para que nosotros podamos aprender de ti, Señor. Que así como los discípulos pasaron tormentas, aún estando tú, Cristo, con ellos, pero ellos pudieron decir gloria a Dios y salir adelante, Señor, y decir: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Te alabamos, Padre, te bendecimos, y ayúdanos, Señor, a atesorar estas verdades en nuestro corazón, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tenemos ahí está el título en su pantalla, y tenemos ahí el bosquejo también, basado en este capítulo 4 de Marcos, verso 35 al 41. Calma y paz en medio de la tormenta. Y vamos a ir meditando al final cómo es que podemos nosotros tener calma y paz en medio de una tormenta para nuestra vida. Y yo quiero hacer una serie de preguntas, porque es importante meditar en estas verdades de la palabra del Señor. Y sobre todo que nosotros podamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿has tenido temor por alguna razón en tu vida durante este año? Creo que todos, ¿no? Pero ¿cuándo fue ese momento
¿Qué sucedió o qué estaba sucediendo en ti en ese instante que estabas sintiendo temor por alguna circunstancia en tu vida? Cada uno puede tener una historia en particular, pero te hago una última pregunta. ¿Crees tú que podemos conocer a Dios en medio de las circunstancias difíciles? ¿Crees tú esta verdad, que nosotros podemos conocer más de Dios en aquellas cosas que nos causan tristeza, en aquellas cosas que podemos ver difíciles en nuestra vida, que nos angustian, que vienen tormentas, que vienen situaciones difíciles para nosotros? ¿Crees tú que podemos conocer a Dios ahí? Y que el Señor nos ayude a que realmente podamos conocer a Dios, sobre todo en esas circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Y basado al pasaje que leyó mi hermano, los marineros usaban una frase muy conocida en esa área: viento en popa. Era una frase que ellos utilizaban. Y era una frase que usaban los marineros en esta época para decir que todo iba bien de acuerdo a lo planeado. Ese es el significado de esa palabra. Viento en popa, todo va bien de acuerdo a lo que hemos planeado o planificado. Porque en el tiempo antiguo los barcos o las barcas eran impulsadas por el viento. El viento golpeaba la parte trasera del barco, que es la popa, y así el barco avanzaba. Tenemos la proa, que es la otra contraparte del barco, que viene siendo la parte delantera, pero en esta ocasión el viento no estaba golpeando solamente la popa donde estaba Cristo, dice la Escritura, sino que el viento estaba por todos lados. No solamente ahí, por todos lados estaba el viento. Pero había, hermanos, y esto es importante, alguien en la barca más poderoso y más grandioso que esos vientos que estaban alrededor. ¿Y saben quién era? Jesucristo mismo. Y esto es lo maravilloso que no podemos ver nosotros en la Escritura. Y qué tan importante es, hermanos, para nosotros cuando leemos este pasaje, que al final entender lo que esto significa para nuestras vidas. Que aunque los vientos, que aunque las tormentas no sean favorables, si Jesús está con nosotros, tendremos la confianza de que todo, hermanos, está en sus manos. Que Él tiene el control de todas las cosas. Podemos decir, es que Dios es soberano. Sí, lo podemos atesorar en nuestro corazón y aprendernos esa frase. Pero el momento de la prueba se nos puede olvidar. En el momento de la prueba, y vamos a ver cómo el Señor más adelante le dice: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Se nos puede olvidar. Quiero leer nuevamente el pasaje, los 6 versículos. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, dice la Escritura. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un pasaje, solamente 6 versículos, un pasaje tan corto, hermanos, pero tan importante para aprender del Señor ahora en nuestras vidas. Y el evangelista Marcos nos está mostrando aquí a Jesucristo como hombre. De hecho, el evangelista Juan nos lleva, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos lleva realmente Juan
a que nosotros podamos ver que Jesucristo no solamente es hombre o fue 100% hombre, sino que también es Dios. Pero aquí el evangelista Marcos también nos va a mostrar esa faceta de Cristo, no solamente como hombre, porque vemos que aquí vemos a un Cristo que se cansa, lo vemos ahí que estaba dormido, que duerme el Señor, o sea, humanamente hablando lo hace. Pero lo más maravilloso que nos muestra Marcos es que Jesucristo es Dios mismo y que es capaz de controlar su creación. Esa es la otra faceta que vemos de Cristo y que es importante entender esta verdad. Pero ¿qué es lo que sucedió antes de la tormenta, hermano? Y esto es bien importante que nosotros podamos aprenderlo. ¿Qué es lo que sucede antes de la tormenta? En el capítulo 4, versículo 1, si me acompañan por favor ahí, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces vemos qué sucede antes de la tormenta, 4 enseñanzas que Jesús hablaba acerca del reino de los cielos, y ahí lo vemos el contexto. La parábola del sembrador, vemos el Señor también que habla nada oculto que no haya de ser manifestado, la parábola de la semilla, del crecimiento de la semilla y también de la semilla de mostaza. Entonces vemos 4 enseñanzas que el Señor habla del reino de los cielos, y los discípulos habían escuchado todo el día hablar a su maestro. Todo el día escuchando hablar a su Señor. Jesús hablando y los discípulos aprendiendo del maestro. Y un dato interesante, que en esa época no había tantas distracciones como lo tenemos ahora, ¿verdad? No había celulares, no había WhatsApp, no había Facebook, que pudieran el maestro enseñando y ellos distrayéndose en estas cosas, ¿no? Como lo tenemos el día de hoy. Y hermanos, y esto es bien importante, porque vemos aquí Jesús enseñando todo un día acerca de las cosas del reino, los discípulos escuchando, pero cuando llegó la noche, vean, y esto es bien impresionante, Jesús les dijo en el verso 35, pasemos al otro lado ahora. Todo el día, varias enseñanzas del Señor para los discípulos, pero algo bien importante, la última frase, vamos a pasar al otro lado ahora. Bien importante. Y de ahí nos lleva el primer punto. Jesús y sus discípulos en la misma barca. Y vamos a leer el verso 35 y 36. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, nos dice la Escritura. Vemos en su ministerio, el Señor Jesucristo iba por muchos lugares, lo vemos enseñando en la ciudad de Samaria, en la ciudad de Jerusalén, en Genezaret, y lo vemos en esta ocasión. De hecho, muchas de las enseñanzas de Jesús era alrededor de esta área. Lo vemos al norte del río Jordán, y en este caso el mar de Galilea o el lago de Galilea, que era normalmente mencionado, pero mar era porque era un lago muy grande. De hecho, la longitud o la medida de este mar eran 21 kilómetros de norte a sur y 13 kilómetros de este a oeste. Y un dato curioso, hermanos, para este lago, este mar, que era por su ubicación, se levantaban tormentas repentinas, de un momento a otro. Y no solamente por la ubicación que este mar tenía, porque fíjense que este lago estaba sitiado aproximadamente 210 metros por debajo del nivel del mar. Y los cerros que tenía alrededor este lago, este mar, era una altura de 450 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, ¿no? ¿Cómo estaba situado? De hecho, el nombre geográfico para el mar de Galilea se llama círculo, significa círculo.
Y lo vemos como, si nos podemos imaginar nosotros, pues era las montañas alrededor, era como que si estuviera en un hoyo, ¿no? Y por eso se levantaban tormentas de repente. Pero hermanos, imaginémonos la escena. Imaginémonos la escena. Todo un día el Señor enseñando a los discípulos. Llega la noche y les dice, pasemos al otro lado. Jesús, cansado de un día agotador, pero lleno de enseñanza para los discípulos. Él decide tomar la noche para cruzar al otro lado. Su destino próximo, lo vemos en el capítulo 5, versículo 1, era la región de Gadara. Los discípulos despiden a la multitud de personas, nos dice el versículo 36, y despidiendo a la multitud, ¿qué hacen los discípulos? Dice que le tomaron como estaba. Jesús estaba en una barca. Pero el Señor decide tomar la noche para cruzar al otro lado. La región de Gadara sería el próximo lugar donde Él iría a compartir también el Evangelio, liberar a un hombre endemoniado que estaba ahí. Los discípulos despiden a la multitud. Los discípulos se van con Jesús en la barca donde Él estaba. Aunque fíjense que el texto nos dice que había otras barcas junto a ellos. Y esto es interesante porque los discípulos pudieron haber tomado otra barca para irse aparte. Pero de hecho el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, narrando este mismo evento, en el capítulo 8, verso 23, nos dice que Jesús, entrando en una barca, sus discípulos le siguieron. Lo siguen al Señor. Antes de la tormenta, hermanos, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de calma, los discípulos escuchando a su maestro, aprendiendo sus enseñanzas, pero era necesario pasar al otro lado. Por eso, hermanos, es importante que cuando nosotros vengamos al Señor, vengamos a nuestros tiempos devocionales, a meditar, a escuchar su palabra, que vengamos aquí a la iglesia y escuchemos a través del hermano que está compartiendo la palabra del Señor, la atesoremos en nuestro corazón. Son tiempos de tranquilidad, tiempos de enseñanza. ¿Saben por qué? Porque es muy probable, hermanos, que la tormenta esté cerca. Es muy probable que la tormenta esté cerca. ¿Y qué tan importante es para nosotros que atesoremos las enseñanzas de Cristo en nosotros? Porque no sabemos qué es lo que será mañana. La tormenta puede estar muy cerca. Y es importante que nosotros atesoremos las enseñanzas del Señor. Y esto nos lleva al segundo punto. La tormenta inesperada. Recordemos, viento en popa, todo va bien de acuerdo a como se había planeado. Pasemos al otro lado. ¿Qué podía impedir? Imagínense ustedes en la mente de los discípulos. ¿Ustedes creen que pudieron haber pensado que iba a haber dificultades en la noche, en el mar, estando Cristo con ellos? Humanamente hablando, hermanos. Yo creo que no, ¿ah? Y leemos el verso 37 y 38 y dice la Escritura, después de que los discípulos despiden a la multitud, se suben con Cristo en la barca, pero se levantó una gran tempestad. Y vean esa frase, gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se estaba hundiendo. Y él, o sea, Cristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y vemos esta parte, una tormenta inesperada. Y recordemos, hermanos, que en este mar se levantaban tormentas repentinas y que los discípulos que iban con Jesús, la mayoría de ellos eran ¿qué?
Eran pescadores. Pescadores que estaban acostumbrados a este tipo de tormenta. A lo mejor no este tipo que estamos hablando en este pasaje, ¿no? Porque era una gran tormenta, una gran tempestad, pero estaban acostumbrados a este tipo de vientos. Ellos tenían experiencia para volver la barca, o no sé, cuando se estaba hundiendo, poder restablecerla, ¿no? Ellos tenían la experiencia de hacerlo. La mayoría de ellos eran pescadores que sabían manejar estas situaciones y estas cosas. Jesús está cansado, Él se va a dormir. Y aquí tenemos una prueba de su humanidad nuevamente. Recordemos un día completo de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta tormenta inesperada, hermanos, no era común. Nos dice el texto que era una gran tempestad. Una gran tormenta, no una tormenta común y corriente como las demás. Pues se dan cuenta, hermanos, cómo cambiaron las cosas. En un instante, de la tranquilidad, de la calma, a la tormenta, de la enseñanza, a ponerlo en práctica. Pasemos al otro lado. Ya habían escuchado al Señor hablar. De hecho, el evangelista Mateo, hablando de este tema, también nos dice que ellos, los discípulos, habían visto a su maestro, a su Señor, sanar a un leproso, sanar al siervo del centurión, sanar a la suegra de Pedro de esta fiebre tan grande que tenía, ¿se recuerdan? Todas estas informaciones ellos las tenían en su cabeza. Las parábolas que el Señor había enseñado. En el momento que está la tormenta, nos dice el texto que las olas caían en la barca de tal manera que se estaba hundiendo, pero sucede algo maravilloso. Y humanamente hablando, los discípulos seguramente intentaron resolver el problema. Porque normalmente eso nos lleva, hermanos. Es algo natural en nosotros. Cuando viene una situación a nuestra vida, queremos resolverlo. A nuestra propia capacidad, ¿no? A lo que yo sé, a mi sabiduría, viene una situación en cualquier área de nuestra vida, queremos nosotros automáticamente resolver el problema. Discípulos expertos en esta situación eran pescadores, pero sucede algo maravilloso. Los discípulos no saben qué hacer y van y despiertan al Señor. Verso 38, ve y le dicen, ahí lo vemos, y le despertaron. Le despiertan y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que estamos pereciendo, que morimos aquí? Y lo maravilloso de esto, hermanos, o impresionante, es que los expertos en el mar se quedan sin recursos y no saben qué hacer. Eso es lo maravilloso. Pero acuden a Jesús en ese instante. ¿Pudiera suceder lo mismo con nosotros? Que queremos resolver las situaciones difíciles en nuestra vida y cuando se nos agotan los recursos, cuando no sabemos qué hacer, es cuando vamos al Señor. Cuando realmente sería lo primero, hermanos, que debiéramos hacer. Venir al Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame a salir de esta circunstancia difícil. ¿Cómo le hago? No sé qué hacer. Pero se nos olvida y humanamente hablando queremos resolverlo nosotros. Los discípulos se quedan, los expertos se quedan sin herramientas para solucionar los problemas. La verdad que nosotros pudiera suceder lo mismo. Podemos decir que somos expertos en solucionar un problema, una situación difícil, pero cuando nos damos cuenta que no podemos es cuando acudimos al Señor. Porque es lo único que nos puede quedar. Pero debiera ser lo primero. ¿No tienes cuidado, Señor, de mí? Podemos decirle, mira cómo estoy en esta circunstancia difícil. Señor, ¿no te das cuenta por lo que estoy pasando? Y se nos olvida también respetar a nuestro Señor. Pero el tiempo de tempestad, hermanos, también fue provechoso para los discípulos, como lo puede ser para nosotros también.
Porque ellos pudieron ver a Jesús, ellos pudieron ver a su maestro, a Dios mismo calmar esa tormenta. Es un tiempo de enseñanza para ellos también. Ellos vieron a su maestro tener el poder y la autoridad sobre su creación y podemos ver ahora en la persona de Jesús 100% hombre y 100% Dios. Por eso es lo que nos muestra el evangelista Marcos también. Jesús que se cansa, que duerme, lo vemos que los discípulos van y lo despiertan, pero ¿qué hace el Señor? Y eso nos lleva al tercer punto, el poder y la autoridad de Jesús sobre la creación. Versos 39 y 40 nos dice la Escritura, ¿qué hace el Señor? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor después de despertar se levanta, manda al viento que se calme y el mar que ya no haga más ruido, que ya no haga nada, calla, enmudece. ¿Por qué sucedió este milagro, hermanos? ¿Por qué sucedió este milagro que en un instante la tormenta cesó y se hizo grande bonanza? Porque Jesús, hermano, es Dios y tiene toda la autoridad sobre su creación. Por eso es que el viento y el mar le obedecen. Porque Él es el creador. Él es Dios mismo en la persona de Cristo. Y es interesante ver que cuando en una tormenta, después de que los vientos se calman, las olas siguen agitadas. Y siguen agitadas. Y no sé cuánto tiempo duren las olas agitadas ahí. Pero por eso el Señor le dice ya al mar, tranquilo, calla, enmudece. En un instante. ¿Y cuál fue el resultado? Nos dice el texto. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Un tiempo tranquilo, un tiempo sereno en el mar. Después de que todo estuvo agitado. Después de que todo estuvo intranquilo, tanto los vientos, el mar, incluyendo a los propios discípulos, intranquilos por la situación que estaban viviendo, aún Cristo con ellos. ¿A quién es el único que vemos tranquilo en esta barca? Al Señor Jesucristo, ¿ah? Es el único que vemos tranquilo y sereno. Y de hecho, hermanos, no vemos a Jesús haciendo una oración al Padre, diciéndole, Padre, ayúdanos a nosotros que estamos aquí en la barca a salir de esta situación. No. Él mismo, inmediatamente, solo con el poder de su palabra, da una orden y todo, hermanos, vuelve a la calma, a la tranquilidad, como estaba antes. El dueño de toda la creación había dado una orden y ésta obedeció. Hermanos, los discípulos tuvieron aquella noche a Dios mismo en persona. Los discípulos tuvieron aquella noche a Dios mismo en la persona de Cristo. Ellos habían visto ya muchos milagros hechos por Jesús mismo, pero nunca habían visto un milagro como este. No les había tocado ver, no habían visto a su maestro hacer este milagro impresionante y maravilloso. La segunda persona de la Trinidad estaba ahí con ellos. Así mismo como lo está ahora con nosotros, hermanos. Así como estuvo con aquellos discípulos aquella noche hace más de 2000 años en la barca, en medio de la tempestad, calmando esas tormentas y esos vientos que vinieron de repente, ese mismo Jesús está con nosotros ahora. Aún, hermano, en las circunstancias esas y esas tormentas que puedas estar viviendo tú el día de hoy o en este año. ¿En qué momento vino una tempestad a tu vida? A lo mejor tú estabas aprendiendo del Señor en un momento de tranquilidad, meditando en su palabra, teniendo vida de iglesia. Pero ¿en qué momento vino una tempestad a tu vida? Probablemente la tormenta vino cuando fuiste al médico y no te dio una buena noticia. Probablemente fue cuando te quedaste sin trabajo.
Probablemente fue cuando un hijo se fue de tu casa, las situaciones se salieron de control, no lo sé, hermano. Pero ¿en qué momento fue? ¿Cuál fue esa tempestad que ha venido a tu vida? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. De ahí, hermano, la pregunta del Señor a sus discípulos en el verso 40. ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cuál era el problema de los discípulos? Según el Señor, ¿cómo lo señala aquí? La falta de fe. La falta de fe. Esa fe no es que se haya ido de ellos, sino que la tenían para que la pusieran en práctica ante las situaciones difíciles que estaban viviendo. De ahí la pregunta al Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Ellos habían visto a su Señor hacer muchos milagros y maravillas. Tenían toda esa información en su cabeza y cuando la debieron de haber utilizado, no lo hicieron. En el momento de la prueba, hermanos, se llenaron de temor. Y podemos decir, ¿cómo es posible que los discípulos, si tenían a Cristo mismo en la barca, ya habían visto muchos milagros hacer incluso en la vida de su familia? Porque Pedro estaba ahí. Puedo decir, ¿cómo es que se los olvidó? Y nosotros, hermanos, ¿cuántos milagros hemos visto a Cristo hacer en nuestras vidas? Y cuando vienen circunstancias difíciles, ¿qué diría el Señor de nosotros? ¿Lo mismo? ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La misma lucha que tuvieron los discípulos es la misma lucha que nosotros podemos tener, hermanos. Y las mismas tormentas que los discípulos tuvieron, aún estando en la barca con Cristo, nosotros también las podemos tener. Ellos ya habían visto a su Señor hacer muchos milagros, pero hermanos, era necesario pasar al otro lado. Pasemos al otro lado. Después de haber escuchado y visto todas las obras del Señor, de haber visto a su Señor hacer muchos milagros, era necesario ponerlo en práctica. Pasemos al otro lado. Ellos estaban amedrentados y esa palabra significa llenos de miedo, llenos de temor, llenos de pánico. Así estaban ellos. ¿Cuánto nos parecemos a ellos nosotros? Y lo interesante de esto, hermano, es que las tormentas nos van a mostrar muchas cosas, por lo menos dos. Cosas de nosotros, nuestra debilidad, nuestro temor, nuestra falta de fe, pero también cosas de Jesús, cosas de Dios. ¿Quién es Él? De hecho, así termina el texto. Y es interesante verlo. Pero no solamente se levantó una tormenta externa aquella noche. No solamente las tormentas estaban afuera de la barca, en el mar, los vientos, la tempestad, sino que vemos, hermanos, también se levantó una tormenta interna con los discípulos. Por eso de ahí el Señor le dice, ¿por qué estáis así de amedrentados? Después de que la tormenta externa, el Señor la paró, la enmudeció, vino una tormenta dentro de los discípulos. Por la misma circunstancia que estaban viviendo. ¿Cómo no tenéis fe? Y Jesús ahora se dirige a esa tormenta dentro de los discípulos. Esa lucha, esa situación, esa duda, esa falta de fe que vino a ellos en ese momento de la situación difícil que estaban viviendo. Y Jesús se dirige a esa tormenta ahora. Y aprendemos aquí, hermanos, que a veces las tormentas más grandes no son las que están afuera de nosotros o afuera de la barca, sino dentro de nosotros. Esa lucha, esa duda que puede venir ante las circunstancias difíciles. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué no te das cuenta cómo estoy? ¿Qué no tienes cuidado que perezco en esta situación difícil? Y podemos llegar a pensar que el Señor no está al pendiente de nosotros.
podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Se acuerdan el salmista? ¿Cómo le dijeron, no? ¿Dónde está tu Dios? Situaciones difíciles y podemos nosotros caer en esa lucha. Cuando nuestra fe empieza a flaquear, cuando empezamos a llenarnos de pánico y empezamos a dudar del poder de nuestro Dios. Vienen esas tormentas a nuestro interior. ¿Qué está pasando? ¿Acaso no estoy yo aquí? Les dice el Señor básicamente. ¿Acaso no les dije que vamos al otro lado? ¿Acaso no se resolvió el problema? Yo estoy aquí. Acuérdense que les dije, vamos a pasar al otro lado. Es la otra parte de la enseñanza. Es el momento de vivir lo que ustedes han aprendido. Yo estoy aquí. ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Por eso me encanta el autor de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿por qué? Por la palabra de su poder. Y aquí lo acababa de hacer el Señor. ¿Cómo es que aprendemos, hermanos? La respuesta es en momentos como estos, cuando nos lleva el Señor de la enseñanza a la práctica, después de haber escuchado sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, pasar al otro lado. Es necesario vivir una vida práctica. La vida cristiana es eso, hermanos. Es como una persona, si se titula de licenciado, de arquitecto, de mecánico, pues la enseñanza ahí la tiene a través de los libros, de lo que estudia, ¿no? Pero ¿cómo va a aprender o cómo lo va a ejercitar? Poniéndolo en práctica. Es lo mismo para nosotros. Podemos tener la información de la palabra del Señor en nuestra cabeza, pero si no lo practicamos, hermanos, ¿cómo vamos a aprender? Es necesario que pasemos al otro lado. Y eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos. Después de un día de enseñanza, pasemos al otro lado ahora. Y estas cosas, hermanos, nos van a mostrar lo débil que somos nosotros, pero cuán grande y majestuoso es el Señor de nosotros. Nos van a mostrar nuestra debilidad. Recordemos que así como los discípulos, nosotros queremos resolver el problema, pero nos podemos quedar sin recursos. Y entonces cuando vamos al Señor, y eso nos muestra que somos débiles, que no podemos, que necesitamos del Salvador, que necesitamos a Cristo que está en la barca con nosotros. Y por último, hermanos, ¿cuál fue el resultado? Y vemos el resultado y la reacción de los discípulos aquella noche, verso 41. Entonces, ¿qué sucedió? Temieron con gran temor, nuevamente esa palabra, gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imaginemos, hermanos, por un momento, después de toda la tormenta que vino aquella noche, y era de noche, en el mar, en una barca, no era un barco de esos grandes que podían navegar como si nada, no, era una barca chica que solamente cabían 12, 15 personas, y los discípulos y Jesús ahí. Pero un silencio total inmediatamente cuando el Señor para la tempestad en el mar. Después de la tormenta, un silencio total, los discípulos mirándose el uno al otro, platicando entre ellos, mirando a Jesús. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero nos dice el texto que temieron con gran temor. Y este temor, hermanos, no es el mismo temor que vemos en el momento que se levantó la tormenta. No es el mismo miedo, ese pánico que ellos tenían ante las circunstancias difíciles. Este es un temor reverente. Un temor reverente que ellos en el momento que se dan cuenta que Cristo para la tormenta, vemos ese temor reverente que se rinden a quien tenían enfrente.
O sea, ellos se dan cuenta del poder de su maestro, cómo para la tormenta y lo reverencian, se hincan de rodillas delante de él y dicen, ¿quién es este? ¿Quién es? Nunca habíamos visto tal cosa con una persona o con un hombre así. Rindiéndose de rodillas a aquel que tenían enfrente en aquella noche. En otras palabras, hermanos, se rindieron ante su Señor, ante Jesús de Nazaret, ante Dios mismo, en la misma barca donde estaban los discípulos. Y este temor reverente, hermanos, quiero que me acompañen en Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 8 y 9. Muchos conocen este pasaje de la pesca milagrosa. Recordemos que el Señor estaba enseñando en el lago de Genesaret, nos dice ahí. Él enseñaba desde una barca a la multitud, pero resulta que los discípulos pues habían estado pescando. ¿Y qué había sucedido toda la noche? No habían pescado absolutamente nada, nos dice el versículo 5. Porque el Señor en el versículo 4 le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y los discípulos le respondieron, más que Pedro, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué sucede en el versículo 8 y 9? Vean lo que dice la Escritura. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hace? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Verso 9, ¿por qué? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él también. ¿Qué había sucedido? Se dan cuenta, ¿no? Hay un pasaje, de hecho, Sujé Michelense, que está narrando este pasaje también, dice él, y hace esta aplicación. Imagínense la mente de Pedro, en el momento que el Señor le dice, echa la red, mar adentro. Si el Señor tiene ojos para ver dónde están los peces y meterlos a la red, ¿qué estará viendo en mi corazón? Por eso es que Pedro cae de rodillas. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Se rinde ante ese Dios que estaba enfrente de él. Ese es el temor reverente, es el mismo temor que sintió Isaías después de haber visto al Señor en el capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es ese mismo temor reverente que está aquí en Marcos capítulo 4, verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, ¿cómo tener calma y paz en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos tener calma y paz en medio de la tormenta? ¿Qué provecho sacamos de la tormenta? ¿En qué etapa te encuentras ahora? ¿Estás en una etapa de tranquilidad, aprendiendo de las cosas del Señor? ¿Estás ya en la tormenta o ya has pasado la tormenta? ¿Cuál es la situación en tu vida? Porque hay tiempos, hermanos, en la vida que son de tranquilidad. Aprendemos del Señor, disfrutamos de las cosas del Señor, escuchamos de las cosas del Señor, donde debemos atesorar las enseñanzas del Señor. Pero hay tiempos en la vida que caminar con el Señor, hermanos, y andar con el Señor, y navegar en la misma barca con Cristo, nos van a llevar a tiempos turbulentos, tiempos de tormentas,
tiempo de tempestad. ¿Por qué? Porque nos hace falta, hermanos. Nos hace falta para darnos una lección cuán débil somos nosotros, pero también cuán grande es el Dios de nosotros. Y nos enseñan muchas cosas. Señor, aquí estoy. Esta es mi debilidad. Yo no puedo, Señor. Pero tú sí puedes hacerlo. Y como Pedro, en tu nombre, Señor. Pedro echó las redes, pero en tu nombre, Señor, ayúdame en esta circunstancia difícil que estoy pasando. Yo no lo sé, hermano. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y lo conoce. ¿En qué etapa te encuentras hoy? ¿En una etapa de tranquilidad? ¿En medio de la tormenta? ¿O ya has pasado la tormenta y no sabes ni cómo, hermano? Aunque al final te darás cuenta que sabes por qué la pasaste, porque el Señor estaba contigo en la barca. También, hermanos, hay tiempos en la vida donde ya hemos pasado la prueba, hemos pasado la tempestad, pero que ese temor reverente cuando el Señor nos ha sacado de esas circunstancias difíciles esté también en nosotros y caigamos de rodillas ante el gran Rey que tenemos con nosotros en nuestras vidas. Ese Jesucristo que nos ha ayudado a salir de esas problemáticas y que podamos conocer aún más a Jesús que estuvo aquella noche en la misma barca con los discípulos y que podamos decir, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Saben quién es, hermano? Tu Salvador, tu Maestro, tu Señor, tu Rey, el Dios soberano, el dueño de todas las cosas. El dueño de la creación, que Él puede mandar a la creación que se calme y en un momento le obedece. Ese Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. No hay otro Dios, es el único. Y lo más maravilloso, hermanos, es que este mismo Jesús que estuvo muy triste y angustiado, es el mismo Jesús que estuvo en la barca con los discípulos un día, estuvo en un huerto llamado Getsemaní, incluso que le pide a los discípulos, vayan conmigo a orar al Padre, porque estoy angustiado hasta la muerte. Y oró 3 veces al Señor y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el mismo Jesús que un día estuvo en una cruz y los fariseos, los escribas, los sacerdotes que estuvieron aquí le decían, a ver, a muchos salvó y así mismo no se puede salvar, que descienda de la cruz ahora y creemos en Él. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús que subo en Juan capítulo 18, que se dejó apresar y que se llevó a un tribunal. ¿Saben para qué, hermano? Para ser juzgado, para que tú y yo no seamos juzgados delante del Padre y seamos libres de la esclavitud del pecado. Es el mismo Jesús que estuvo en la barca con los discípulos. ¿Pudo haber calmado Él su propia tormenta? Claro que sí. ¿Saben cuál fue la tormenta mayor para Cristo? El pecado de todos nosotros y aún más, hermanos, la separación que tuvo con el Padre. Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me has desamparado? ¿Por qué, Señor? Esa fue la peor tormenta que tuvo Cristo. Pero ¿saben por qué no se bajó de esa cruz? Para que tú y yo estuviéramos aquí, hermanos, el día de hoy. Para que tú y yo no seamos condenados.
para que tú y yo estuviéramos libres de la condenación eterna. Por eso, hermanos, por eso las personas no lo pueden entender. No pueden entender a ese Dios. Ese mismo Jesús que tenía el poder, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Sí podía hacerlo, pero no lo hizo. Por amor a nosotros. Él mismo vivió la tormenta más grande que alguien podía experimentar. El pecado de todos nosotros y la separación misma con el Padre. Hermanos, que este próximo año 2026 tengamos la confianza que Jesús está en la barca con nosotros. Que Jesús está allí. Y que a pesar de las tormentas que pudieran levantarse de un momento a otro en nuestras vidas, podamos confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Que Él es soberano. Como comentó un hermano que ya partió con el Señor, y él hizo un comentario basado en esto, dice, lo más aterrador que tener una tormenta alrededor de una barca sería no tener a Jesucristo dentro de ella. Eso es lo más aterrador para una persona. No tener a Cristo en su corazón o en la misma barca. Y confiemos, hermanos, que llegaremos al otro lado. Llegaremos al otro lado. Pasemos al otro lado y llegaremos, porque el Señor así lo ha prometido, que no perdería ninguna de sus ovejas. Ninguna. Ni una sola. Esto expresó el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz en Juan 10, 27 al 30. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Hermanos, Pedro estaba en esta barca. ¿Y saben qué le escribe a los hermanos? En el capítulo 5 de su primera carta. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Saben por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él experimentó. Él, después de haber aprendido de las cosas del Señor, pasó al otro lado y puede dar testimonio ahora a los hermanos. Hermanos, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tuvo cuidado de mí aquel entonces y también tiene cuidado de nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Yo no sé qué nos espera al otro lado, pero sí sé que el Señor estará con nosotros en la barca. Que el Señor nos ayude y podamos seguir confiando en que Dios es soberano. Y hermanos, que no se nos olvide esta parte. Es necesario pasar al otro lado. A lo mejor no nos va a gustar, pero confiemos que el Señor está ahí. Vayamos a orar. Padre Celestial, queremos alabarte, Señor, una vez más, darte muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar ahora en que tú estás con nosotros, aún en medio de las circunstancias difíciles, de esas tormentas que pudieran venir de repente a nuestras vidas. Ayúdanos a atesorar las verdades que aprendemos de ti, Señor. Gracias, Cristo, porque podemos conocerte aún más ahora. Podemos conocer que tú tienes el control de todas las cosas, porque tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro pastor, nuestro guiador y nuestro sustentador. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.